a Marilu, ¿sí? La idea de este cierre de módulo es darles un taller práctico que se los pase por el WhatsApp y ustedes van a tener que trabajar sobre ese taller en forma grupal, individual, eso lo deciden ustedes. Y una vez, el lunes que viene, eh, nos tomamos media hora de la clase, ¿sí? Para poder hacer una especie de supervisión para presentar los casos que ustedes elijan y ver qué herramientas van a utilizar ustedes de acuerdo a lo visto durante este recorrido de este primer módulo, ¿sí? Entonces, bueno, hoy lo que vamos a ver, ¿sí? Es la parte del mapeo, cómo aprender a leer este berrinche, ¿no? Y el meltdown. Primero de todo, sí, es lo que nosotros vamos a tener que tener en cuenta entre lo que es el berrinche y lo que es un meltdown, es que ambos pueden ser parecidos por fuera, ¿no? Gritos, llantos, tirarse al piso, salir corriendo, ¿sí? Pero por dentro son dos fenómenos completamente distintos, ¿sí? Uno tiende a una función y una meta, ¿eh? Y el otro va a ser un colapso del sistema nervioso que no busca nada, a diferencia del berrinche que busca una meta, busca obtener algo, ¿eh? El meltdown solo necesita, ¿no? Salir de esa sobrecarga. Cuando nosotros respondemos al meltdown como si fuera un berrinche, o sea, poniendo límites firmes, tratando de negociar o retando, nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque lo que le pasa a este niño es que no puede pensar, ¿sí? Enfocarse en lo que se le está pidiendo. ¿Por qué? Porque su cerebro está totalmente agotado, abrumado. Y frente a estos límites no puede responder, ¿sí? Lo que vamos a hacer es un repaso de las clases anteriores, es un meltdown, ¿no? Entonces, lo que voy a tener en cuenta en estos momentos es que el, el, el sistema, ¿sí? La amígdala, que es el sistema de alarma del cerebro, ¿no? Nos va a detectar amenazas que van a aparecer, ¿sí? Lo que va a hacer es que se nos va a disparar en el cerebro, ¿eh? Y entonces esto que se va a disparar lo va a hacer en milisegundos. Y va a haber una respuesta automática de protección que puede ser lucha, huida, o bloqueo. La corteza prefrontal, ¿sí? Acá, la corteza prefrontal, lo que frente a este cambio va a ser la que va a planificar y va a anticipar consecuencias y regular la conducta. Pero esta corteza prefrontal es más lenta y en la niñez y en la adolescencia todavía está en construcción. Vimos en la clase pasada, en la clase 3, el cerebro lo que hace, filtra activamente la información que recibe por los sentidos, que van a estar incluidos también los sentidos internos, la propiocepción y el equilibrio. Bueno, para no saturarse. Cuando este filtro se ve superado por mucho ruido, mucha luz, mucha gente, un cambio brusco en la rutina, bueno, puede desencadenarse, ¿no? Con una respuesta de lucha o huida, con una reacción neurológica de protección y no una decisión. Ya, esto que le pasa al niño, no es que él decide comportarse así, sino que ya es algo propio, ¿sí? Porque su cerebro se siente abrumado, tiene que escapar porque se siente en peligro, como si estuviera en un constante peligro. El berrinche puede escalonar en un meltdown, ¿eh? No quiere decir, a veces en los niños se presenta uno, o se presenta el otro, o se presentan ambos, ¿eh? Bueno, entonces, cuando estamos hablando de el berrinche, vamos a tenerlo como una conducta intensa, pero, ¿no? Con función. Expresa una necesidad. Cuando estamos hablando del meltdown, lo que vamos a encontrar es un colapso neurobiológico, donde la amígdala toma el control casi por completo y la corteza prefrontal queda desconectada, ¿sí? De esa escena. Para frente a un meltdown, intentar poner límites, razonar o aplicar una consecuencia en el momento, ¿sí? Del meltdown, no funciona prácticamente. Entonces uno puede incluso prolongar el episodio, exacerbar ese episodio, porque la estructura cerebral que procesaría esa conducta, si esa consecuencia, está momentáneamente fuera de línea, ¿eh?
Por eso la primera pregunta que conviene hacerse frente a una conducta intensa no es cómo la corrijo, sino qué tipo de episodio es este. Conductual es una guía de observación que ayuda a leer en el momento o poco después si una conducta intensa se produce más, se parece más, perdón, a un berrinche o a un meltdown. No va a reemplazar una evaluación diagnóstica profesional, pero sí nos ofrece un primer criterio práctico para poder decidir cómo. Vamos a encontrar 6 señales para poder observar, que vamos a tener en cuenta. ¿Sí? Frente al berrinche, ¿cuál es el disparador típico? Frustración frente a un límite, una negativa o un deseo no satisfecho. ¿Cuál va a ser el disparador en el meltdown? Una sobrecarga emocional, ¿sí? Cuando el niño hace un berrinche, es una estrategia que tiene para poder manipular y para poder obtener aquello que quiere. Acuérdense también de la clase 1. Entonces, la inhibe totalmente la corteza prefrontal, no escucha, no puede prestar atención a lo que uno le está pidiendo, es pura emoción y cambio de escenario. En cambio, cuando estamos hablando del meltdown y esta capacidad de frenar, es muy difícil de poder detener una vez que empieza. No responde a la negociación ni a la promesa de un premio o de un castigo. Tenemos que esperar a que el meltdown, ¿sí?, se vaya, ¿eh? Se frene por sí solo. No lo podemos obligar porque no entiende que tiene que frenar. Esos serían los pasos. Modelo regular, relacionar, razonar. ¿A qué llamamos relacionar? A esto que yo les decía antes, esa pregunta que nos vamos a hacer. ¿Qué es lo que detonó esto? Entonces, lo que nos vamos a preguntar, ¿no?, frente a una conducta intensa, que nos va a permitir hacer una lectura mientras ocurre o inmediatamente después de que ocurra, ¿sí?, esta conducta intensa, la intensidad de la reacción guarda relación con lo que lo disparó o resulta desproporcionada para la situación. Si esta reacción fue escalando, lo más probable es que estemos situados con un meltdown. ¿Hubo antes del episodio algo que pudiera funcionar como una sobrecarga? Mucho ruido, mucha gente, cambio de rutina, cansancio. Si la respuesta es un sí, vamos a estar frente a un meltdown. Si se recupera rápida, o queda, bueno, la pregunta sería, ¿cómo queda la persona? ¿No? Si se recupera rápido, si queda agotado o confundida. Si la recuperación es rápida, es un berrinche. Ahora, si estamos enfrente de un estado de agotamiento que no recuerda bien lo que pasó, estamos frente a un meltdown. Bien. Lo que tengo que hacer es abrir la pregunta genuina. ¿Qué necesita este sistema nervioso en este momento? No tomarlo como que es algo en que uno le está poniendo el límite y que este capricho o lo que está sucediendo, ¿qué está pasando? ¿Por qué se pone así? ¿Mm? Bien, para cada uno, ¿no? Para cada rol, para la familia, para los docentes y para los profesionales. Explicarle a la mamá es que se tiene que tomar un segundo para poder preguntarse. ¿Esto empezó porque le dije no a algo o esto viene de una sobrecarga? Cansancio, un lugar con mucho estímulo, un cambio de planes. Esa sola pregunta es la que la va a orientar a la madre a encontrar la respuesta del desarrollo. Y el meltdown es una respuesta neurobiológica, no una falla de crianza ni una manipulación. Esto es lo que hay que explicarle al padre. El berrinche es normal y es parte del desarrollo, y sobre todo cuando los niños tienen entre 3 y 4 años, que todos lo quieren, que pasan por el kiosco y quieren, que pasan por la juguetería y quieren. Es parte del desarrollo, porque al mismo tiempo es la búsqueda del límite. Es llevar un registro simple de cuándo ocurren, hora, lugar, qué pasó antes, porque de esta forma vas a poder identificar un patrón
y al mismo tiempo poder compartirlos con el profesional. Lo que vamos a tener en cuenta antes de terminar, porque ya con esto estamos terminando la clase, van a ser 3 ideas. Entonces, estas 6 señales y estas 5 preguntas, ¿no? Van a ser la herramienta del mateo conductual. Nos van a ofrecer un criterio práctico para poder leer qué tipo de episodio se está observando, sin reemplazar la evaluación del profesional. Entiéndase que esto no va a reemplazar, no me va a dar un diagnóstico. Lo que hace es darme una herramienta para poder yo saber cómo intervenir, cómo anticipar, poder preguntarme qué pasó para que se desencadene tan chiquitos, sala de 3, por ejemplo, el niño sale muy cansado. Y como sale muy cansado, sale con caprichos. Y son propios de un cansancio. Ese berrinche que por ahí escalona, va escalonando en la medida que va llegando a casa, es porque realmente está agotado, porque ha vivido una tarde o una mañana en el jardín en donde se vio desbordado, porque tenía que compartir, porque no quería compartir, porque un nene le escupió, porque el otro le tiró el pelo, porque quiso comer la última galletita y se la agarró el otro nene. Piensen en todo eso. Como yo le decía a Marilu, para poder comprender tenemos que recordar cuando nosotros éramos niños, las cosas que nos pasaban dentro del aula, cuáles eran las que no podíamos con nuestras emociones. Sabíamos que si le pegamos al niño íbamos a tener consecuencias y entonces teníamos que quedarnos con toda esa bronca, lo que yo le explicaba a Marilu, que cuando uno está en el curso de acompañamiento terapéutico, cuando vemos metapsicología, los aspectos clínicos, y vemos metapsicología, y vemos el aspecto dinámico y el aspecto económico, eso tiene que ver justamente en cómo nosotros manejamos estas energías, ¿no? Y estas emociones de la psique que están ahí, que de alguna forma tenemos que eliminarlas. ¿Y cómo las vamos a eliminar? Y otros a través de las acciones conductuales. Entonces, un niño que de repente ya está desbordado y empieza a pegar a sus compañeros, empujar, escupir, arañar, morder, es porque tiene una mala conducta, es porque está desbordado, es porque le sacaron el lugar, es porque la maestra borró el pizarrón y no pudo terminar de completar lo que estaba escrito, es porque los compañeros, no sé, le hacen bullying, es por un montón de factores. Cada uno de nosotros autorregulamos sin darnos cuenta, pero no sabemos autorregularnos. No es necesario tener una condición o una discapacidad para pensar en la autorregulación. Nosotros también autorregulamos. Pero yo voy a tener primero que regular, bajar estímulo, dar espacio, acompañar. Bueno, este curso no es solo para niños con una condición, ya sea TEA, TDAH, sino que es para todas las familias. Para el marco educativo y para los profesionales, que no necesariamente tienen que estar trabajando con pacientes con alguna condición, sino con algún niño que los padres no pueden, ¿sí? Por su conducta. Y resulta que el niño no es un niño que tiene conductas disruptivas, sino que esas conductas disruptivas, que no son disruptivas porque no hay ningún diagnóstico por medio, son simplemente que ese niño no puede regular, autorregular sus emociones frente a ciertas situaciones que se le presentan en su vida diaria. Bueno, lo que vamos a hacer entonces, como les dije, yo ayer por este tema del robo del celular le subí todo el material por WhatsApp, tuvimos casi como 2 horas, pobre Marilu, porque bueno, porque fue un ida y vuelta, muy activa estuvo realmente la clase, muy activa. Yo te agradezco, Marilu, porque también hiciste que yo pudiera estar activa a pesar del día que había tenido. Así que yo ahora se termina de bajar la clase y se la subo al campus. Yo al campus ya le subí todo el material, el Power, la clase, o sea, el PDF de la clase, más el taller de práctica. ¿Sí? Así que bueno, las espero el lunes con el taller hecho, así lo podemos hablar en clase, que sería de muy rico para poder ver qué es lo que nosotros vamos adquiriendo, qué es lo que vamos observando. ¿Eh? Bueno, les agradezco y nos estamos viendo el lunes que viene.